una de las cosas que más terror le puede llegar a generar a una persona es tener que hablar en público, sobre todo si uno no está acostumbrado a hacerlo. Y para hablar un poco de ese temor y de cómo lograr hacer esto con éxito, estamos en comunicación con N.C. Kurt. Él es autor, conferencista, es licenciado en diseño de comunicación visual en la Universidad de La Plata, y él nos va a explicar un poco más de este tema porque acaba de publicar su libro en Ediciones B, Hablar en Público, cómo lograrlo con éxito. Kurt, buen día, bienvenido a Magazine. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. No, por favor, porque de todas las opciones, ¿no?, que uno tiene a la hora de acercarse a una literatura que no tenga que ver con la ficción, en este caso, a mí particularmente, no solamente por estar vinculado a la radio, sino a tener a la palabra o la comunicación como parte esencial del trabajo, es una opción muy atractiva ver tu libro ahí en la librería, ¿no? Porque tiene diferentes cuestiones que ayudan a aquellos que están vinculados a la comunicación a descubrir pequeñas claves, y a aquellos que tienen ese temor terrible a hablar en público, a decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo empezar a vencer ese temor? Hay yo supongo como una clave en eso, que es, ¿qué es lo que más le teme la gente que se comunica con vos y que necesita empezar a animarse a hablar en público? Claro, sí, es cierto. Realmente muchísimas personas padecen este temor a hablar en público, y yo me atrevería a decir que prácticamente todos, en mayor o menor medida, tenemos en determinadas circunstancias de la vida problemas para comunicarnos y para hablar en público. Uh-huh. Y cuando hablamos de hablar en público, no solamente nos referimos a una persona que está dando una conferencia ante un centenar de personas, sino también en la comunicación uno a uno o cara a cara en el día a día, en los acontecimientos comunes que tenemos en el día a día. Todos en mayor o menor medida siempre sentimos que podríamos haber hablado mejor, haber dicho algo más claro, que nos faltó algo. Siempre nos quedamos pensando, ¿por qué no dije lo que había pensado decir y se me quedó en el tintero, claro, digamos? Entonces, todos en mayor o menor medida tenemos ese problema. Y cuando se trata de hablar con grupos de personas, el problema se hace mucho más evidente. Los alumnos, las personas cuando me hablan del tema, lo que evidencian es que realmente tienen muchos problemas, como por ejemplo, que se les queda la mente en blanco, que uh-huh, se ponen muy nerviosos, dolores en el estómago, sudoración en las manos, y un montón de manifestaciones físicas que son manifestaciones propias del miedo a hablar en público. Es que como pasa con cualquier tipo de temor o de situación de estrés o de nervio, la reacción de cada uno es distinta. Esto que vos decís, o paralizarse y no saber qué decir, aunque uno tenga súper ensayado el discurso o sepa del tema del que tiene que hablar, desde empezar a transpirar, y que también eso hace que la audiencia se sienta incómodo por ver lo incómodo que está el orador. Pero ¿todo el mundo puede llegar a ser un buen orador? Sí, mi postulación es que cualquier persona, sin importar la situación actual, si aprende ciertas técnicas y estrategias de oratoria, puede convertirse en un gran orador. Uh-huh. Y es más, me atrevería a decir de que quizá todas las personas deberían aprender oratoria, porque cambiaría muchísimo, muchísimo la vida de una persona. Porque nosotros somos básicamente seres comunicacionales. Nos comunicamos permanentemente con nuestro entorno, en el día a día. Desde que nos levantamos, saludamos a nuestra esposa, uh-huh, luego hablamos con el kiosquero en el puesto de diarios, en nuestro trabajo dialogamos con los compañeros, y cuando nos vamos a dormir terminamos leyéndole un cuento a nuestro hijo, de manera que siempre, durante todo el día, no podemos evitar estar hablando con las personas. Y aprender realmente algunas técnicas de oratoria que nos podrían ayudar a hablar muchísimo mejor con las personas, nos podría cambiar completamente la vida. No necesariamente debemos ser oradores y dar conferencias para aprender oratoria. Exacto, aprender esto oratoria es clave. Nos sirve para la vida. Uh-huh. Eso es clave, porque uno cuando habla del tema de
de poder desarrollar un discurso o una idea o de directamente de poder hablar en público, tal vez lo vincula con las profesiones más típicas que uno puede vincular a la comunicación, periodista, conductor, locutor. Y hay más de un locutor que vos lo sacás de la tranquilidad o de ese entorno cuidado y protegido que puede ser un estudio de radio en donde no lo ve casi nadie, lo ve muy poca gente, y lo ponés frente a una cámara en un estudio de tele, lo ponés frente a un grupo en en una conferencia, en un congreso, y no es lo mismo, con lo cual no solamente el libro me parece que sirve para aquellas personas que no están vinculadas a exponerse, sino también para aquellos que habrán tenido algún entrenamiento en su momento, pero después no fueron fogueándose en el asunto. Claro, sí, tal cual. Incluso es un libro que ayuda mucho a oradores que estén dedicados a la oratoria, que den conferencias actualmente. También los va a ayudar muchísimo, también locutores, conductores, sí, sin ninguna duda. Me gusta mucho la parte de que hay ejercicios no solamente de expresión corporal, sino también de foniatría. Bueno, para mí es como un parque de diversiones el libro, lo estuve viviendo toda la semana y hay un montón de cosas, sobre todo para profesores que lo puedan incluir en lo que tiene que ver con currículas de, no sé, práctica de radio, expresión corporal, práctica de tele. Es un libro que me parece que puede abarcar diferentes rubros, ¿no? Que se puede utilizar en diferentes ámbitos, no solamente en la lectura hogareña de uno tratando de ver qué consejos de los que vos plasmás acá se puede poner en práctica en el día a día. Sí, es un libro que realmente se podría decir que apunta a ayudar a cualquier persona, y sería interesante también los profesores en las escuelas o los maestros que también puedan enseñar un poquito algunas cosas de oratoria a los chicos, porque una de las cosas que yo he notado es que desde la infancia se nos enseña contenido, se nos enseña, digamos, el qué transmitimos, pero no el cómo, no la forma de comunicarnos. Entonces pasa que cuando el chico termina la escuela y llega a la universidad, por ejemplo, tiene terror cuando tiene que dar sus primeros exámenes exámenes orales ante 2 o 3 profesores. Entonces nos han preparado ya desde chicos a pensar en el contenido, pero nunca en la forma de comunicar el contenido. Y es una cosa realmente lamentable, porque debemos sí o sí comunicarnos de la mejor manera posible todo el tiempo. Y estamos muy entrenados, por lo menos en lo que tiene que ver con la primaria y el secundario, con poder, bueno, ahí cada uno entra en la capacidad de cada uno de poder expresarse mejor, pero de hacerlo de manera escrita. Son muy pocas las chances en donde un chico en el secundario tiene la posibilidad de expresarse de manera oral, de poder plantear una idea, de poder defender esa idea, de poder justificarla. Y esto que vos decís, a veces llegás al nivel terciario o universitario, en donde en la gran mayoría de las universidades gran parte de los exámenes son orales, y vos podés saber mucho, pudiste haber estudiado 350 textos, todas las unidades, pero si después no sabés comunicarlo y no sabés poner en palabras eso que tenés en tu cabeza, no sirve de mucho. Claro, tal cual, sí, es exactamente así. Además, otra cosa que también va pasando es que a medida que vamos creciendo y desarrollándonos en la escuela, por ejemplo, siempre que tenemos la oportunidad de hablar en público, siempre es una complicación. Por ejemplo, cuando el chico tiene que pasar a dar una lección, está siempre ante la mirada de todos los compañeros, que si uno dice algo equivocado, los compañeros se ríen, hasta el profesor a veces se ríe. Cuando uno tiene que hablarle, por ejemplo, a una chica que le gusta, también aparece el temor al rechazo, y muchas veces el ser rechazado también va generando en la persona, a medida que va creciendo, ese miedo a hablar en público. O sea que se viene formando desde la infancia este temor a hablar en público. Y es un temor que, como te decía al principio, todos en mayor o menor medida vamos padeciendo. La cuestión es qué hacemos con ese miedo. Es importante para todos. Claro, la cuestión es qué se hace, ¿no? con ese miedo y cómo lo podemos revertir. Y también hay ciertos consejos de qué hacer, que esa también es una gran pregunta, qué hacer con el cuerpo mientras hablamos, porque ese es un tema clave. No podemos estar diciendo lo más interesante del mundo. Ahora, si nuestro cuerpo está mandando un mensaje totalmente diferente, eso genera ya un ruido en esa comunicación. Entonces,
qué hacer con las manos, hay la gente que se bambolea, que va de un lado hacia el otro con el cuerpo o con las piernas. Hay como muchos consejos en el libro que generan como esos pequeños momentos de, a ver, me siento 2 segundos, leo lo que me contás vos acá en el libro y también me pongo a hacer un análisis crítico de si yo hago eso o no, y no tratar de autoconvencerme de que soy un genial orador y que no estoy pudiendo incorporar estos datos. Claro. Sí, lo que sucede, hay una cosa, un dato muy importante, que es que el 90% de la comunicación es de carácter gestual. O sea que nos queda solamente un porcentaje muy chico que tiene que ver con las palabras en sí, con lo que decimos. Y las palabras uno puede acomodarlas, puede disfrazarlas, puede cambiarlas, puede manipular un poco eso, pero manejar el cuerpo ya es otra historia, un poco más difícil. Entonces generalmente el cuerpo siempre va a ir transmitiendo independientemente de lo que nosotros estemos hablando. Entonces lo que se aprende en oratoria principalmente es a sincronizar lo que nosotros decimos, que vaya acompañado con el cuerpo. El cuerpo nosotros tenemos que primero aprender a manejarlo en forma consciente. Entonces aprendemos cómo usar las manos, cómo usar la mirada, cómo desplazarnos, qué posturas son mejores que otras. Y todo eso lo vamos aprendiendo de manera consciente, que requiere un esfuerzo importante y requiere práctica, pero a medida que se va trabajando empieza a funcionar en piloto automático. El buen orador se concentra en lo que tiene que decir y el cuerpo trabaja solo porque funciona en piloto automático. Esto lo podemos ver muy claramente en algunas funciones que tenemos en el día a día las personas. Por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, siempre lo hacemos de la misma manera. Empezamos por el mismo lugar, luego vamos hacia otro lugar, subimos, bajamos, pero siempre lo hacemos igual. Si pusiéramos una cámara que nos filme, veríamos que todos los días, día tras día, sin nosotros ni siquiera ser conscientes de que lo hacemos así, nos cepillamos exactamente igual. Eso es porque las funciones más básicas terminan funcionando en piloto automático para que nosotros podamos liberar nuestra mente para poder pensar en cuestiones más importantes. Bueno, en la oratoria nosotros lo que buscamos es aprender a que el cuerpo llegue a seguir nuestra voluntad, pero en forma automática, de manera que nosotros podamos concentrarnos en el mensaje sin tener que estar pensando a ver si estoy moviendo bien las manos, si estoy bien parado. Todo eso tiene que empezar a funcionar solo. Y la mejor manera es primero aprender cuáles son las cosas correctas que se pueden hacer y cuáles son las que se deben evitar, porque también encontramos que hay un montón de vicios en el uso del cuerpo que se pueden evitar, como meter las manos en los bolsillos o cruzarse de brazos cuando uno está hablando, por ejemplo. Y una vez que uno aprende las cosas que son las más correctas y las más adecuadas, que favorecen a la comunicación, después es practicarlo, o sea, ir en forma consciente, poco a poco, introduciéndolo en nuestras comunicaciones hasta que va a llegar un momento que va a funcionar en piloto automático y nosotros vamos a tener que pensar solo en lo que queremos transmitir y no en el uso del cuerpo. Estamos hablando más o menos de esa manera. Claro, ese es un poco el objetivo, ¿no? También de lograr eso, de que tener el cuerpo tan entrenado y tan aceitado en la parte gestual que solamente la cabeza se tenga que ocupar del discurso y de decir correctamente ese discurso. Claro. Estábamos hablando con N.C. Kurt, él es autor de Hablar en Público, cómo lograrlo con éxito. El libro lo van a estar presentando ahora en octubre, ¿no? Sí, el viernes 27 de octubre en la librería Cúspide de la avenida Corrientes 526, esa media cuadra de Florida. Va a ser el viernes 27, sí, de octubre. Ahí entonces las 18 horas. Está hecha la invitación para aquellos que se quieran acercar. Obviamente la presentación libre de el libro, valga el juego medio extraño de palabras. Lo del libro igualmente ya podemos decir, está hace un par de semanas, lo pueden conseguir en las librerías. Kurt, te hago una última consulta. Para aquellos que tengan ganas de ponerse en contacto con vos, que quieran mandarte un mail, ver trabajos tuyos previos o ponerse en contacto por diferentes cuestiones que tienen que ver con entrenamiento en esto de ser un buen orador, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, la mejor forma es a través de mi página web. De ahí pueden saltar a donde quieran, a Facebook, a Twitter, a todas las redes sociales, y también están los teléfonos y los mails ahí. Así que yo diría que la página web es www.nckurt.com. Perfecto, Kurt, y recuerden que Kurt es con K y termina con T.
Exactamente. Kurt, muchísimas gracias por este rato que nos dedicaste para hablar de estas cuestiones que tal vez a los que están más vinculados con los medios o con poder hablar en público les es más habitual, pero para otros, por esto que decíamos, ¿no? No sé, un abogado que tenga que justificar bien alguna defensa. Me parece que el libro abarca tantas cosas, es tan amplio en todos los rubros y en los ámbitos en donde se puede utilizar, que es súper atractivo para todos. Así que a buscarlo en las librerías, Hablar en Público, Cómo lograrlo con éxito, publicado por Ediciones B. Kurt, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos y estoy a tu servicio para cuando necesites alguna consulta o lo que sea. Obviamente, gracias. Quedamos en contacto. Un abrazo grande. Igualmente para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De esta manera pasaba por Magazine NC Kurt, autor, como decíamos, del libro Hablar en Público, Cómo lograrlo con éxito.